Yo ya sabes que me diagnosticaron en el 2004 y la verdad que cuando llegué a la consulta en ese momento, una vez que ya tenía el diagnóstico, pues lo primero es sensación de miedo, de miedo por desinformación, porque de hecho yo venía con mi película pues bueno, pues todas las consecuencias que iba a tener, de sinónimo de muerte, de tratamientos muy duros, de pérdida de calidad de vida, toda esta parte. Entonces, el llegar a la consulta la primera vez, para mí fue eso, necesitar muchísima información y necesitar que, pues eso, que me dieran mucha más calma de la situación que yo pensaba que iba a ser el vivir con VIH. Y te pregunto yo, ¿y cómo fue tu percepción de la manera en que el médico que te vio en aquel entonces te recibió y en qué medida respondió a tus expectativas? Pues la verdad es que bueno, en ese momento es verdad que cuando a mí me diagnosticaron no era la pauta habitual dar tratamiento. Entonces, bueno, porque yo en el nivel que me diagnosticaron pues tenía unos niveles de defensas altos y una carga viral más o menos baja. Y la información que me dieron fue, pues nada, simplemente vamos a hacer controles periódicos y ya veremos cómo evoluciona. Entonces eso a mí sí que me dejó un poco como desconcertado de no saber muy bien cómo iba a evolucionar eso. Era como una sensación de incertidumbre, de un estrés de no saber pues hasta dónde iba a llegar esos controles y medicación. Pero, ¿sabes qué? Claro, yo también he vivido mucho la diferencia entre los pacientes que veíamos al principio de la pandemia y lo que estamos viendo ahora y cómo ha ido cambiando en el tiempo, ¿eh? Eh, Hombre, siempre hay un factor común a todos los pacientes en todas las épocas. Y es darte cuenta que por tratarse de la enfermedad que se trata, el paciente que viene necesita reafirmarse en que, bueno, o cualquier paciente que padece cualquier enfermedad, ¿no? Reafirmarse en que la enfermedad no es una enfermedad grave, no controlable. Claro, al principio, cuando llegaba alguien, te decía yo, en los 80, que tú sabías que el muchacho o la muchacha que viniera, sí que es verdad que estaba sentenciado, que era rarísimo y que ya habíamos creado aquella reacción en que sabías que lo ibas a perder, ¿eh? Entonces, creamos incluso una especie de coraza intentando no dejar penetrar las emociones porque luego todas las despedidas eran muy dolorosas y el sufrimiento que arrastraba a la enfermedad. En aquel tiempo, sabes, que gastábamos en la primera consulta, gastábamos como 1 hora y media solo de hablar, explicando la enfermedad, ¿no? Y tratando de transmitir a la persona que acudía que era el SIDA, que él o ella estaban asintomáticos, que no teníamos tratamiento porque algún día vendría, y ahí lo que tenía que hacer para prevenir la transmisión, lo que tenía que hacer para prevenir infecciones oportunistas, y era una conversación muy larga, pero seguramente era, sin duda ninguna, la consulta más importante de todas, porque se trataba de que el paciente en aquel momento se hiciera cargo de su situación, pero no viera que todo era negro, que tenía alguien que se iba a preocupar por él o por ella, y esto. Eso sigue siendo verdad también ahora. O sea, cuando alguien nuevo viene a la consulta, tratas también de, en la primera visita, tratas de transmitirle la parte, digamos, de luz que tiene toda la enfermedad en torno a él, ¿no? Ahora son argumentos muy diferentes. Entonces gastábamos mucho tiempo en el pronóstico de la enfermedad. Ahora hablamos más de los cambios que va a haber en el futuro y hacia dónde vamos. Y que el paciente que viene, que además él ya lo sabe, se da cuenta de que de esto, su vida no depende de esto. Que a lo largo de su vida va a sufrir otras enfermedades que van a ser mucho más preocupantes que el VIH. Los pacientes que venían, ¿no? Sí. Hace 40 años o hace 35 años, eran pacientes que venían avanzaditos, la mayor parte de ellos, mucho usuario de drogas, que tiene un segundo problema muy importante. Los pacientes que vienen ahora vienen estupendos y por tanto tiene la capacidad de cuidarse mucho, muy bien, y ayudados por la medicación que tenemos desde el primer día, la despreocupación es enorme.
Sí que es verdad que yo ahí he visto esa evolución desde, pues bueno, me imagino que también yo antes de ser diagnosticado trabajaba como voluntario con personas que tenían VIH, bueno, SIDA más bien, y es verdad que claro, en ese momento todavía los tratamientos no funcionaban y el pronóstico, como tú dices, pues era Horroroso, otro. horroroso. Entonces, es verdad que cuando a mí me diagnostican, ya los tratamientos funcionan y ya la esperanza de vida es otra, la calidad de vida es otra, aunque la información no estuviera ahí, pero sí que es cierto que lo que yo sí que he visto es un cambio en las consultas en cuanto a que en el momento en que a mí me diagnosticaron era como, aunque las consultas de VIH siempre eran más extensas y se hablaba más con el paciente, pero sí que es cierto que al final se trabajaba quizá, o yo lo percibía así, como de una forma más unilateral, o sea, solo se abordaba la parte del VIH. Y yo ahora por lo menos mi percepción es que en las consultas de VIH se trabaja más de una forma más integral, o sea, se aborda otros aspectos que no tienen que ver con el VIH, pues a nivel de si hay, qué sé yo, problemas de sueño, ansiedad, si hay problemas de huesos, si hay problemas a otro tipo de Claro, niveles. ¿sabes qué pasa, Chema? Que eso ha sido la evolución lógica de la prioridad de las preocupaciones. Es decir, en una primera época lo importante era que no se murieran y que no desarrollen infecciones oportunistas. Y no teníamos más que hacer, era esto. Claro, cuando luego aparecen los tratamientos, el principal problema era la toxicidad. Entonces, lo que se trataba era básicamente evitar la toxicidad grave y los fracasos virológicos. Porque los medicamentos que teníamos, el tiempo que tú pillaste, eran todavía medicamentos tremendamente imperfectos. Era el tiempo de la lipoatrofia, de las diarreas. Entonces ahí había efectos tóxicos de la medicación que conducían a abandonar la medicación en muchos casos y sin malos adherentes, y eso arrastraba fracaso virológico. Entonces nuestra prioridad era evitar fracaso virológico y evitar toxicidad grave. Claro, ahora no tenemos nada de eso, ahora es un lujo. Claro, eso sí que ha sido un cambio súper importante, porque en el momento en que a mí me diagnostican, es verdad que el tratamiento se aplicaba lo más tarde posible. Claro. Se intentaba evitar el Para evitar tratamiento por la toxicidades. toxicidad. Sin embargo, ahora es verdad que lo importante es dar el tratamiento lo antes posible, porque el beneficio es mucho mayor. Eso sí que ha sido un cambio importantísimo. Sí. Y además eso, por lo que tú decías, ya ahora ya lo que intentamos es ir más allá, digamos, del estricto control del virus y tal. Ahora ya nos preocupamos mucho de la calidad de vida, ¿no? Entonces, si tú a mí hace 20 años me dices, oye, es que duermo un poco más por la noche, te digo, macho, ¿sabes, Noé? Lo mínimo que te puede pasar, ¿sabes, Noé? Claro, ahora no es que espero que tú me preguntes, ahora te pregunto, Noé, ¿qué tal duermes? ¿No? Porque, oye, a ver si la pastilla que te estoy dando te produce un poquito de alteración del sueño, que te la cambio. No, duermo perfectamente bien, ¿no? Entonces, efectivamente yo digo, Nen, que ahora mismo, ojalá tuviésemos para el resto de las enfermedades crónicas que tratamos en los pacientes de cualquier especialidad, una medicación que fuese, ya digo, con que fuese el 80% de buena, que es la medicación del VIH, ya sería suficiente. Si es como la del VIH, es perfecta. Sí, porque además eso es como uno de los miedos que llevamos a la consulta antes de empezar el tratamiento, que cómo me va a afectar el tratamiento. Y es verdad que cuando lo empiezas, o cuando lo empezamos todos y vemos que no hay esos efectos que pensamos que va a tener, es que lo que queremos es que seguir con ese tratamiento y seguir manteniendo la calidad de vida. Este ha sido uno de los grandes cambios que ha habido en estos 40 años de evolución, esta progresión en la calidad de los tratamientos para mejorar la calidad de vida. Claro, a mí sí que es verdad que o sea, ya una vez que se ha quitado la preocupación del tratamiento, que se ha quitado la preocupación de el VIH va a seguir avanzando porque ya está claro que no va a seguir avanzando con el tratamiento, pues las cuestiones que a mí ahora me preocupan y que llevo a la consulta normalmente pues son, qué sé yo, temas, en mi caso digestivos, por ejemplo, que a lo mejor antes eso era como tan asociado al tratamiento que ni se valoraba. Sin embargo, ahora ya pues sí que es verdad que si hay un tema digestivo pues ya no está tan asociado al tratamiento, habrá que investigar otros motivos por los que son. O el tema, por ejemplo, óseo. A mí todo el tema de la descalcificación, eso sí que me preocupa, que eso sí a lo mejor puede ser una consecuencia del tratamiento, ¿no? Ahí ya tú podrás decir mejor. Yo una cosa que yo observo, hablando de eso, de molestias pequeñas
pero que definitivamente alteran la calidad de vida, o sea, que son los trastornos, digamos, neuropsicológicos, ¿no? Si le preguntan a los muchachos, un gran porcentaje de ellos te revelarán ansiedad, preocupación, seguramente por muchos motivos, ¿no? Hay factores sociales, independientemente de la propia enfermedad, que influyen de manera importante, pero seguramente, y así está descrito, la prevalencia que hay de trastornos neuropsicológicos en la gente que vive con el VIH es mayor que la población general. Y yo lo detecto mucho en los pacientes. De hecho, pues en algunas consultas tenemos psicólogos que nos ayudan precisamente a manejar los problemas en esa esfera. Sí, sí, yo eso sí que lo noto como que es una de las cuestiones que para mí personalmente es una de las cuestiones que más me preocupan, el tema del sueño sobre todo. Es verdad que nunca sabes si el sueño, si la falta de sueño es lo que te provoca la ansiedad o si la ansiedad es lo que te provoca la falta de sueño, si eso tiene que ver con el VIH o si tiene que ver con el ritmo de vida. Pero bueno, sí que es verdad que por lo que se está viendo, los pacientes con VIH tenemos más tendencia a tener estos problemas de sueño y de ansiedad. A mí sí que es una cuestión que me preocupa y sí que estoy viendo, que eso también es un cambio a lo mejor importante en las consultas, que sí que se está incorporando la visión, o sea, los profesionales de la psicología, o que se está incorporando incluso psiquiatría. Y de hecho es un descanso poder recurrir a ellos para darles una ayuda profesionalizada, aparte de la conversación, que al final es una conversación entre amigos, ¿no? Que vamos a tener el médico y el paciente, tener la visión profesional de un especialista, es muy importante. Para mí es un descanso. Coincidimos en mucho en la manera de enfocar la inmensa mayoría de los aspectos. Y yo creo que un poco va en relación a cómo es el paciente y cómo es el médico, ¿no? Para que ese grado, digamos, de conexión sea mayor o estén más distantes, ¿no? Pero en cualquier caso sí que es verdad que seguramente los pacientes tienen sensibilidad hacia unos temas que muchas veces a los médicos se nos escapa sencillamente por no vivirlo y no vivirlo tan de cerca. Únicamente cuando de manera repetida los pacientes lo van comentando, pues tú te haces cargo de que hay un problema al que tú no eras sensible, que es importante para ellos. Y ahora, yo no sé si me atrevería a decir, no sé qué piensas tú, de que la visión que tenemos de la enfermedad y de lo que preocupa a los pacientes es diametralmente opuesta. ¿Tú crees que es muy opuesta, muy opuesta? O sea, la visión que hay desde la parte médica a y la parte visión del paciente como la enfermedad en sí. Sí, de la enfermedad, y sobre todo del estado del paciente. Claro, bueno, yo personalmente como que no lo percibo como una enfermedad como tal, o sea, lo percibo como una enfermedad desde el punto de vista de que necesito un tratamiento, porque si no sí que puede desembocar en una enfermedad, pero yo no lo percibo como estoy enfermo y que no lo estás. porque no percibo eso, puedo enfermarme de otras cosas, pero no siento que estén asociados al VIH. Pero claro, sí que entiendo que desde el nivel médico la visión es diferente, porque se trata como enfermedad, porque por eso tiene su tratamiento, su control médico, su seguimiento. Pero yo personalmente, no sé si es que psicológicamente me ayuda a vivirlo de otra manera, pero no lo percibo como la enfermedad, el VIH. Puedo percibir como enfermedad, pues eso, si tengo un trastorno del sueño, si tengo un problema digestivo, pero no el VIH en sí. Ahí sí que quizá difiere la visión que tenemos, o en mi caso por lo menos como paciente, difiere quizá de la visión que pueda tener un médico. Vale. Y lo que no tengo muy claro, si esa sensibilidad, por ejemplo, que mencionas, si se ve una diferencia entre pacientes que han sido diagnosticados hace 30 años, por ejemplo, o pacientes que han sido diagnosticados ahora. Sí, yo creo que también la manera de vivir la enfermedad es diferente. Quiero decirte, un muchacho que se ha diagnosticado en los últimos 5 años, por ejemplo, y que ha iniciado su tratamiento hace 5 años, lo vive como tú bien dices, ¿no? Como algo light, que tiene un tratamiento magnífico, que apenas le altera el curso de su vida en ninguna situación. La persona que fue diagnosticada hace 35 años y que sobrevive, esos largos supervivientes, esta gente sí que le ha visto las orejas al lobo. Que sí que se da cuenta de lo que fue vivir una época, sobrevivir a todas las maldades
de la enfermedad, sobrevivir a los tratamientos tan tóxicos que había y ahora encontrarse en una situación que se dan cuenta que es de privilegio. Y yo creo, y al mismo tiempo, eso arrastra a que estas personas, por lo que han sufrido, son los que demandan mayor atención hacia la gente que tiene el VIH, porque entienden que no se debe pasar por una experiencia ni pensarlo parecida. Por ejemplo, yo creo que aquello del estigma del que hablamos, que aquello de... son más sensibles los viejos del lugar que los más jovencitos, porque no lo han vivido. Lo que cada vez más importante es que, claro, tenemos que valorar por parte nuestra aquellas cosas chiquitillas que en otro tiempo no podíamos tener en cuenta, pero que ahora es lo único en lo que podemos ayudar a la gente, más allá de controlar su carga viral y subir los CD4, ¿no? Así que muchas veces hay pastillas que se toma el paciente y la lleva muy bien, pero que a lo mejor hay a quien le produce durante una hora, le produce náuseas. Y el hombre o la mujer, cada vez que se toma la pastilla, sabe que la va a dar. Y si tú no se lo preguntas, pues a lo mejor él espontáneamente no te lo comenta. O te lo comenta y dice, bueno, pues si te pasa en una hora, vale, pues es soportable, ¿no? Y lo dejas estar, lo mismo, ¿no? Alteraciones de la esfera sexual, ¿vale? ¿No? Entonces, pues claro, a lo mejor el muchacho o la muchacha pues no tiene confianza con el médico y no le pregunta. Y debería haber una actitud más proactiva por parte del médico de preguntar e investigar según qué aspectos para que el paciente pueda referir cosas que, vale, no son vitales, no le va a condicionar la cantidad ni la calidad de vida, pero sí que condiciona que día a día se encuentre mejor o peor, ¿eh? Claro, yo de ahí sí que hay dos cosas que me preocupan especialmente. Una es lo que se habla tanto del envejecimiento prematuro, que eso sí que es verdad que, bueno, tú no vas a envejecer. me preocupa, pero todavía soy relativamente joven, pero sí que es verdad que piensas que, pues si existe eso realmente, pues si a los 50 años vas a empezar a tener situaciones que a lo mejor otras personas viven con 60, con 65, eso sí me preocupa a veces. Y es verdad que yo creo que se está investigando más sobre ello y se hace un acompañamiento mayor por personas amigos que tengo mayores de 50 años que se les está haciendo. Pero bueno, sí que es una de las cosas que me preocupa. Y luego hay otra cuestión en el ámbito sexual, que bueno, por un lado eso, si va a haber disfunciones sexuales como consecuencia de los tratamientos o tal, cuando tenga más edad o algo así. Y por otro lado, todo el tema de ITS, creo que aunque sí que se haga chequeos en las consultas de VIH, pero quizá no existe ese acceso tan fácil. En Madrid, donde yo vivo, pues sí que hay más facilidad a lo mejor relativamente, porque hay algunos centros especializados, pero están desbordados. Pero sin embargo, a nivel, hablando de España, que si nos vamos a otros países menos, no hay esa capacidad para identificar ITS con la facilidad que debería haberlo. Y el acceso a ello es muy complicado y eso hace que muchas ITS se diagnostiquen después de mucho tiempo. Entonces, hay un diagnóstico tardío en las ITS que no sean el VIH. Y es verdad que antes a lo mejor se asociaba que la persona con VIH, pues claro, siempre iba a tener sexo con protección porque tenía que prevenir el VIH, y no se identificaba que iba a haber ITS, y cuando las había era como que el paciente encima tenía que llevarse la bronca de que había cogido una ITS. Ahora mismo es verdad que pues a lo mejor el uso del preservativo en pacientes indetectables no es tan constante y se está llevando a que se pueda haber un aumento de ITS, pero sin embargo no hay esa confianza a lo mejor con las consultas médicas de poder decir... Eso en parte debe ser responsabilidad del médico, quiero decirte que el paciente tiene su parte que cumplir, que es contar las cosas, pero los médicos tenemos que estar alerta de que va a haber una serie de manifestaciones y de situaciones que el paciente de manera espontánea puede no referirte y que nosotros, porque lo sabemos, tenemos que investigar y poner remedio en la medida de las posibilidades. Sí, básicamente es eso, como el poder tener consultas de ITS más accesibles que ahora mismo no existen con tanta facilidad. Así es. Pero bueno, esto sería para la población general, no solo para VIH. Exacto.